A ver, vamos a continuar con los comandos para poner textos. Para empezar, vamos a dibujar, como siempre, un rectangulito que mida 15 por 10. Dibujamos nuestro rectangulito y lo encontramos. Vamos a dibujar una línea horizontal que mida 8 y vamos a dibujar una línea inclinada que tenga la inclinación que sea y que mida 10, y vamos a copiarla 2 veces hacia arriba donde sea. Entonces vamos a tener eso y vamos a empezar con los comandos para colocar texto. Para colocar texto tenemos dos comandos que se encuentran en el menú de dibujo. Mero abajo el comando se llama texto y aquí hay dos opciones. Una que se llama multiline text y línea sencilla de texto, single line text. Entonces aquí vamos a empezar con la siguiente, con la segunda. Entonces le vamos a dar clic aquí. Si le damos un clic ahí, se fijan que aquí en nuestra línea de comandos nos va a aparecer la opción text, y si le abrimos, bueno, a ver, vamos a cancelar más bien. Vamos a escribir dt, que sería su alias. Al ponerle el comando dt, que es el alias del comando text, nos va a aparecer lo mismo que nos aparecía hace rato. Aquí tenemos nuestro cuadro de texto, entonces text, y fíjense que es exactamente lo mismo. Recordemos que casi siempre muchos de los comandos que requieren configuración previa nos va a aparecer la configuración aquí en la parte de arriba antes del comando, antes de darle el comando. El comando nos dice que especifiquemos el primer punto, ya vieron aquí, pero arriba nos dice que vamos a dibujar con un estilo de texto que se llama estándar, que la altura del texto es de 2.5, una opción anotativa, eso lo veremos más adelante, y la justificación del texto. Entonces aquí, si yo no hago nada de lo que dice ahí, simplemente después de que pongo el comando text o acá en línea sencilla de texto, me va a decir que especifique el punto de inicio de mi texto. Entonces ahorita vamos a iniciar en cualquier punto, le vamos a dar clic en la pantalla. Y después de que yo le doy clic en la pantalla, me aparece aquí en la parte de abajo. Yo tengo que determinarle dos cosas cuando voy a colocar un texto: la altura del texto y en la rotación en la que voy a escribir. Entonces, por ejemplo, ahorita dice que mi texto es de 2,5. Vamos a ponerle que yo lo quiero hacer de 0.5. Entonces dice, especifícame la altura del texto. No quiero 2,5, entonces le pongo 2.5, enter, y luego me dice que especifique la rotación con la que voy a escribir. La rotación con la que voy a escribir es hacia qué ángulo. Si como yo lo quiero horizontal, entonces quiere decir que lo voy a tener en 0 grados, como escribimos normalmente. Entonces le voy a dar un enter para confirmar que quiero 0 grados y luego ya voy a escribir. Escribimos algo. Después de que termino de escribir, le voy a dar un enter. Otro enter y voy escribiendo renglones. Se llama línea sencilla de texto porque pues voy escribiendo de renglón por renglón. Cuando le doy doble enter, quiere decir que ya terminé de escribir, pero cada uno de los objetos son líneas sencillas, por eso su nombre. Entonces este es un objeto que si yo lo muevo, está independiente de los demás, no es un párrafo. Entonces así es. Ahora si se fijan, tenemos aquí su grip en la parte de donde inicio, donde pongo el punto. Si hubiera algo que yo quiero cambiar solo de lo que dice, no de las propiedades del texto, le doy doble clic al texto y se fijan que se sombrea, y entonces aquí cambiamos lo que dice, doble clic, y nada más es para cambiarle lo que había puesto, por si tengo algún error o algo. Otra vez le voy a dar DT. Se fijan que aquí en la parte de arriba ya me cambió, ya no me dice que mide 2,5. Bueno, ahorita lo único que he cambiado es la altura. Entonces quiere decir que si no cambió nada, el siguiente texto lo va a escribir igual con esas características.
Entonces le voy a dar de text, voy a poner mi punto de inicio, le voy a decir que quiero la misma altura, enter para confirmar, y ahorita sí le voy a cambiar el ángulo, le voy a decir que quiero que escriba con un ángulo de 45 grados. Entonces si se fijan, el cursor se mueve y todo lo que estoy escribiendo lo estoy escribiendo girado 45 grados, y pasa exactamente lo mismo. Son líneas independientes que yo puedo manipular, puedo darle doble clic, quién sabe qué escribí, pero bueno, lo que sea, y entonces aquí ya le cambio. Entonces así es el comando de text. Ahora, si le doy otra vez el mismo comando, tengo la información, pero ahora vamos a ver las opciones de justificar. Le voy a dar de text, y antes de cualquier cosa voy a ver, bueno, la altura ya vieron que esa siempre se la voy a dar cuando empiece a escribir, a excepción de una que al rato vamos a ver. Ahora vamos a ver estas opciones, las de justificar. Le voy a poner aquí clic. Antes de especificar el primer punto de inicio, le voy a poner la J de justificar. Y se fijan que aquí tengo muchas opciones. La que trae por default es la izquierda. Quiere decir que el punto que yo marco es ahí queda fijo a la izquierda, y todo el texto se va dirigiendo hacia la derecha. Ahora vamos a escoger la opción opuesta, que es la derecha. Le vamos a dar clic ahí en derecho. Voy a poner ahorita aquí al punto final de esta línea que tracé de la horizontal. Ese es mi punto izquierdo, derecho. Entonces le doy un clic ahí. Le voy a dejar la misma altura, punto 5. La rotación la voy a cambiar a 0 porque quiero que lo escriba horizontal. Y entonces voy a escribir lo que sea, y se fijan que el punto que siempre permanece fijo es este que marqué aquí a la derecha. Todo lo va a dirigir hacia la izquierda. Entonces es inverso a esto. Si yo toco ¿cómo se llama? El texto. El texto, una vez que yo le aplico las opciones de configurar, siempre va a tener dos grips, donde empieza la letra y la justificación que tengo. Entonces aquí, por ejemplo, lo único que puedo hacer pues es con sus grips, es moverlo de cualquiera de los dos lados, es lo único. Entonces vamos a mover todos nuestros textitos, los dejamos por acá, y vamos a ver la siguiente opción de justificar. DT, aquí aparece derecho, entonces le doy DT, justificar, y voy a ver ahora la de centrado. Le picamos donde dice center, clic ahí. Y ahora aquí la justificación centro, yo voy a centrar un texto con un punto. El punto que yo quiero que sea mi centro va a ser el punto de medio de esta línea. Entonces le voy a dar un clic, y luego me pide otra vez que le dé la altura del texto. Le voy a decir que quiero punto 5, que quiero la rotación de 0 igual, y entonces voy a escribir. Ahí me falta una ahí de. Escriban, bueno, ahorita escriben en su primer renglón una palabra, en el siguiente dos, y luego abajo muchas letras. Le damos enter y enter. Y entonces aquí nos fijamos que mi punto central fue el punto medio de esta línea. Ahí es donde está su grip. Todos los textos van a tener un grip en el punto central, que es su justificación, y su grip en el punto de inicio. Y ya, esa es la justificación centrada. Depende del número de caracteres que yo le ponga, es los que los va a expandir hacia un lado y hacia el otro. Bueno, luego, siguiente justificación, nos vamos al comando de text, observamos, aquí nos quedamos con la última, centro. Ahora la siguiente se va a llamar middle, vamos a ponerle medio, y aquí el middle se parece al center. La diferencia es que, bueno, también me pide que especifique el punto medio del texto. Voy a especificar el punto medio de aquí de la línea. Voy a ponerle el mismo tamaño, el mismo rotación, y voy a escribir. Entonces aquí la única diferencia entre el centrado de acá
es que aquí lo centra en la parte de abajo de nuestro texto y aquí lo centra en la mitad de su altura y del número de caracteres. Entonces así es, medio y centro. Ahora nos regresamos al comando de text, justificar, y ahora voy a ver la opción de alinear, align. En esta opción me va a decir, yo voy a alinear por medio de 2 puntos. Esos 2 puntos ahorita los voy a tomar con las líneas que tracé. Entonces aquí dice que especifique el primer punto de la base de mi texto. Entonces voy a poner clic aquí y luego segundo punto de la base del texto. Aquí va a ser mi segundo punto. Y entonces aquí, fíjense bien, ya me dice que ya le puse el segundo punto, ya. Y entonces ya ahí ya nos está esperando a que empiece a escribir. Aquí no me está pidiendo ni altura, ni me está pidiendo rotación. La altura porque va a depender de la cantidad de letras que yo pongo, y la rotación pues porque ya le está dando con los 2 puntos que marqué. Entonces aquí voy a escribir muchas cosas, así. Y entonces se fijan que una vez que yo le doy doble enter, se va a alinear. Entonces aquí, si toco el objeto, va a estar alineado estos 2 puntos y la letra no pierde su proporción, o sea, lo va haciendo más grande o más chica, depende del número de cosas que pongo. Por ejemplo, aquí le voy a borrar la I y solo dejo, bueno, vamos a dejar más con una E. Entonces se fijan que la proporción de la letra va creciendo para que coincida en ese espacio. Entonces esa es la justificación align. Ahora, es muy importante los puntos de alineación de la letra. Por ejemplo, voy a hacer el mismo, justificar, align. Ahí lo tengo. No tenía por qué darle otra vez justificar porque ya lo tengo align. Entonces aquí me dice, especifica el primer punto de la línea base. Le voy a dar un clic aquí y segundo punto aquí. Entonces, ahora que yo empiece a escribir, fíjense cómo lo va a dibujar. La alineación va del punto 1 al punto 2. Entonces es importante fijarnos en eso porque a veces luego las letras nos quedan al revés y aunque son los mismos puntos, pero sí depende mucho dónde va a iniciar. Bueno, entonces es el align. Otra vez le vamos a dar de text, justificar, y ahora vamos a escoger la opción que se llama fit. Fit quiere decir ajustar, se parece un poquito al de align porque voy a ajustar entre 2 puntos. Entonces dice, especifica el primer punto de la línea base de texto, voy a especificar este, y luego segundo punto de la línea base de texto, voy a especificar este. Aquí la diferencia entre el align y el fit es que el fit sí me pide altura, sí voy a mantener una misma altura. Entonces voy a dejar altura de punto 5, la misma que hemos venido trabajando, y aquí no me va a pedir rotación, ya sabemos porque la está dando con los puntos. Entonces aquí vamos a escribir muchas letras, muchas, más. Y entonces aquí lo que nos vamos a fijar es que la altura del texto siempre va a ser la misma. Lo que va a depender entre el número de letras es el ancho de cada letra. Por ejemplo, si solo dejo la, fíjense que jala la letra, la ensancha a que ocupe esos 2 puntos que yo le di. Y entre más letritas pongo, más flaca, como que está apachurrando la letra para que quepa entre esos 2 puntos. Lo mismo pasa con los puntos de que marco. Por ejemplo, si primero marco este y este con la misma altura y escribo, entonces lo voy a escribir al revés. Tanto el align como el fit, por ejemplo acá, ¿cuál era? Por ejemplo el derecho. Si yo caliento un grip de la orilla o caliento el grip del otro lado, no pasa nada, solo se van a desplazar de un lado a otro. Pero tanto el fit como el align, si yo jalo sus puntos, entonces sí se va a modificar porque es como si yo lo estuviera cambiando sus puntos de alineación. Por ejemplo, este punto lo voy a jalar aquí y este punto lo voy a jalar aquí. Entonces ya me lo alineo aquí al texto. Ahora este lo voy a jalar a este punto de aquí y este lo voy a jalar a la diagonal. Las mismas letras solamente las estoy ajustando
a los puntos que quiero estar cambiando. Entonces, cuando se me muevan así los puntos que yo los jale, es que tienen otro tipo de justificación, que no es la izquierda, la derecha, la centro y la mid, pues no hay problema, porque esas tampoco, el centro está en la parte de abajo, el del medio está en la parte del medio, y aquí no pasa nada con cualquiera de los puntos que yo esté seleccionando, solamente se desplaza de un lado a otro. Pero fit y align, eso sí me va a estar modificando la orientación y la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, aquí la ajusto y ya borro mejor no, mejor quiero que me quede acá. Ahora, es muy importante nada más que entendamos que las líneas nos sirven ahorita nada más de base, no es necesario colocar ninguna línea para la justificación. Y bueno, ahora, en nuestros textos, a ver, voy a este que está aquí. Por ejemplo, un texto, una vez que yo lo tengo dibujado, por ejemplo esto, yo le puedo cambiar lo que sea en el cuadro de propiedades. Aquí, por ejemplo, si ahorita yo lo selecciono, veo aquí que mide un 0.5, que es lo que le he estado poniendo. Vamos a decirle ahora que mida 1.50. Ya creció. Ahora, esta justificación del texto está derecho, pero si yo, por ejemplo, lo quiero middle, lo selecciono y entonces ya cambió su justificación, ¿sí? Entonces, cualquier texto le puedo modificar lo que sea. Ahora está con rotación de 0, pero lo quiero con 60 grados y entonces ya gira a partir del punto. Y todo lo demás que ya sabemos de los objetos. Le cambio de color, lo cambio de capa, si quiero, si tuviera, y así. Bueno, ahora vamos a ver las otros tipos de justificación que hay. A este textito ahorita le voy a trazar unos ejes rápidamente, nada más para entender las otras justificaciones que vamos a ver. Todas las letras, vamos a suponer que tienen tres ejes horizontales y 3 ejes verticales. Aquí le voy a poner un textito. Por ejemplo aquí, suponiendo que yo quiero colocar un texto en esta parte, pero no sé qué altura quiero. La altura la puedo dar aquí con estos dos puntos. Ahí la quiero con rotación de 0. ¿Sí le puse 0? No, creo que no. A ver, de text. No. Justificación. Left. Voy a poner este puntito aquí. La altura la quiero hasta aquí y el ángulo lo quiero de 0. Entonces aquí le voy a poner un letrerito que se va a llamar top. Aquí le voy a poner uno que se llama middle y este que se llama bottom. Y aquí en la parte de arriba, le voy a poner la L de left. Este se llama center y este se llama derecho. Ahí. Creo que sí, así se escribe. Bueno, entonces, aquí, cuando le damos el comando de text y le pongo J de justificar, se fijan que aquí tengo diferente combinación de estas cositas de letritas TL, TC, TR. La T significa que el grip o la justificación del texto va a estar en la parte de arriba de mi texto según el que vaya a justificar. Entonces, por ejemplo, aquí, esta primera justificación que se llama TL, TL quiere decir que la justificación es arriba a la izquierda. La TC es arriba al centro y TR es arriba a la derecha. TL, TC, TR. Luego me cambio al renglón de en medio, al eje de en medio y es middle left, medio izquierdo, medio central y medio derecho. Luego el bottom, que es medio izquierdo, medio central y medio derecho.
y así. Entonces, dependiendo de la justificación que quiero en mi texto, voy a dividir mi pantalla en dos y voy a dejar aquí esto, nomás para acordarnos. Y vamos a regresar al cuadrito, al rectangulito que hicimos. Aquí vamos a borrar todo lo que nos sobre. Y por ejemplo, en este cuadro voy a acomodar todos mis textos, que aquí me quede un texto hacia adentro, entonces quiero la justificación de esta esquina, que sería TL. Entonces le voy a decir de text, J de justificar, y le pico aquí, TL, y le pongo que mi punto de justificación va a ser aquí, en el vértice de este cuadro. El tamaño le voy a decir que lo quiero de .50 y la rotación la quiero de 0. Y entonces voy a escribir. Escribo. Ahora quiero acomodarlo aquí en el punto medio de la línea. Entonces le pongo otra vez, ¿cómo se llama? De text, J de justificar, y ahora le pongo que quiero el TC arriba al centro. Y entonces ahí misma altura, misma rotación, y vuelvo a escribir. Ahora lo quiero en esta esquina, acá arriba, entonces es TR, le pongo J de justificar, TR, clic, misma altura, misma rotación, y escribo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, lo quiero aquí abajo, aquí, entonces sería BC. BC. Abajo, centrado. Misma justificación, mismo ángulo, y le escribo. Y voy a observar que en cada uno de los grips de justificación van a coincidir con el punto que le di. Por ejemplo, recordemos que todos los textos van a tener su grip donde iniciamos, eso es a fuerza. Y la justificación siguiente, por ejemplo, quiere decir que está arriba a la izquierda, que está arriba centrado, y que está arriba a la derecha, que está abajo centrado, ¿sí? Y ahora vamos a buscar el medio izquierdo, de text, J de justificar, es ML, aquí, punto medio, misma altura, mismo ángulo de giro, y ahí está. Y entonces le toco y coincide aquí con el punto medio de la línea. Y así, cada uno de ellos. Por ejemplo, ahora de acá sería el medio R. MR. Ahí, bueno, ya tengo el mid, lo seleccioné. Misma altura, mismo. Y ya. Y así, cada uno de ellos. Ahora, por ejemplo, de acá, bueno, ya vamos a ponerlos todos. De acá sería BL. BL. Aquí. Y de aquí sería BR. Y me falta de aquí en medio. Entonces aquí o trazan una línea auxiliar para que encuentren el punto, o se acuerdan de los O-snap, y se llamaría medio centro, MC. Entonces aquí, como no tengo ningún punto sobre la línea, voy a utilizar mi O-snap, que dice medio entre dos puntos, que es y misma altura, rotación 0, y lo escribo. Y entonces aquí ya me fijo que me quedó, se parece al otro, al que habíamos visto. Entonces aquí ya tengo ¿cómo se llama? Mi justificación en el centro. Entonces así cada uno de los ejercicios ahorita que estoy haciendo, chicos, lo van a hacer y me lo van a subir ahorita al final de la clase. Bueno, entonces esa es el comando línea sencilla de texto. Ahora vamos a ver cómo configurar un estilo de texto. A ver, se fijan que cuando yo le doy el comando de texto, aquí me aparece una cosa que se llama el estilo del texto, y el estilo del texto ahorita está estándar, que es el que trae por default. Bueno,
antes una cosa, se fijan que aquí me quedé con la última configuración de MC. Si creen que se equivocan y que no se van a acordar o que no se van a fijar para la siguiente vez, vamos a regresarlo a la opción normal, que es como escribimos normalmente, y cancelamos para que su texto ya se quede configurado como escribiríamos normalmente. Y si no, pues bueno, cuando se les vuelva a ofrecer escribir, lo cambian. Nos vamos a ir al menú de Format. Aquí en Format hay una opción que se llama estilo del texto, Text Style. Entonces le vamos a dar aquí un clic y me va a aparecer este cuadro de texto. En este cuadro de texto, aquí me van a aparecer todos los estilos que hay. Los estilos que hay es, por ejemplo, es el nombre que le voy a dar a un estilo de texto con el tipo de fuente. Las fuentes son todas las que ya ustedes conocen en los otros programas de Windows, como el Word, como el Excel, como el PowerPoint, no sé, todos los programas manejan casi las mismas fuentes que aquí que AutoCAD. Entonces aquí lo que yo voy a hacer, voy a crear un nombre de un estilo con un tipo de fuente. Las fuentes son estas, ¿cómo se llama? El tipo de letra con el que voy a escribir. Si vamos notando aquí, va apareciendo una vista previa. Igual se pueden poner sobre uno y con las flechitas del teclado irle dando hacia abajo o hacia arriba, y aquí van viendo una vista previa del texto que quieren. Entonces, por ejemplo, primero yo voy a crear un nuevo estilo, le voy a poner aquí nuevo. Y entonces, sí, entonces al nombre del estilo, aquí lo conveniente es que ustedes le pongan el nombre del estilo del texto según lo que vayan a utilizar. Por ejemplo, ahorita yo este texto lo voy a poner para nombres de espacios, por decir algo, o voy a poner un nombre de texto para mis cotas. Entonces le voy a poner cotas. Entonces yo todas mis cotas voy a querer que me las ponga con, ahora vamos a poner un estilo cualquiera, un estilo diferente, vamos a ponerle. Por ejemplo, todas mis cotas las quiero con ese estilo, el que se llama Gil. Y luego, el tipo de fuente puede tener aquí algún estilo. Por ejemplo, bueno, le voy a quitar, me voy a regresar al Arial. Vamos a ponerle la A y luego vamos a encontrar el Arial. Por ejemplo, el Arial tenemos la opción de cursiva. Cursiva es que la letra se inclina un poquito, que se pone negrita, o negrita y cursiva, o regular, que es su forma normal. Depende del estilo, de cómo esté diseñado, van a tener diferentes opciones. No todos tienen, hay algunos que por ejemplo se llama negrita, en otras se puede llamar bold, en otras se llama itálica y en otros se puede llamar cursiva, creo que se llamaba ahorita. Y hay unos que no tienen nada más que esta opción regular. Por ejemplo, voy a dejar para el de cotas. Entonces aquí ustedes ya seleccionan si van a querer el tipo de fuente y si le van a querer aplicar algún estilo. Luego, la altura del texto, aquí si ustedes le determinan una altura, si yo por ejemplo le pongo 2, quiere decir que todo lo que escriba con el estilo cotas siempre va a ser altura 2, no me va a permitir estar cambiando el tamaño. Ahorita lo voy a dejar así para que lo vean. Y luego en la parte de abajo tengo unos efectos para la letra. Por ejemplo, si yo quiero que la escriba como reflejada, si quiero que la escriba al revés, en sentido contrario de cómo la estoy escribiendo, o las dos cosas, reflejada y al revés. O aquí tengo también otra opción, vamos a acordarnos cómo le puse. Aquí tengo otra opción para que las líneas se vean verticales. No todos los textos tienen, no todas las fuentes tienen esa opción de escribirlas como en escalerita, de arriba hacia abajo. Ahorita yo voy a buscar una que me acuerdo, que es la TXT. Aquí fíjense, el texto que yo escriba lo voy a escribir así, cada una de las letras.
Entonces este es un efecto que no todas las letras tienen. Ahora voy a regresar al que tenía, ¿cómo se llamaba? Este creo era, no, pero era el de abajo. Sí, ese. Luego, hay otra cosa que también le puedo cambiar aquí. El factor width es cuando quiero ensanchar la letra. Si por ejemplo quiero una letra muy gorda, entonces le pongo valores mayores de 1. Por ejemplo, le voy a poner un 5, bueno, un 3 para verlo. Entonces fíjense cómo la letra se ensancha. Si quiero que la letra esté delgadita, le tengo que poner valores menores de 1. Por ejemplo, le voy a poner 0.3. Entonces se fijan que la letra ya se junta un poquito. Lo normal es siempre dejar el factor que trae por default, el valor 1. Y aquí es el ángulo de inclinación. Por ejemplo, esta letra yo no la puedo hacer itálica o cursiva, que se agache. Pero aquí con el ángulo oblicuo sí la puedo agachar. Por ejemplo, la quiero inclinar 28 grados, más grados, 30, 45. Entonces se fijan cómo la letra se va inclinando. Ahora, si quiero que se incline en sentido contrario, le pongo menos 45, menos 60, 60 y así. Entonces así puedo ir jugando con mis letras. Ahorita le voy a decir nada, que el ángulo oblicuo sea 0 grados, entonces que quede totalmente vertical, como está diseñada. Entonces ya le voy a decir que lo aplique. Voy a crear otro estilo de texto. Recordemos muy bien que lo único que le cambié fue su altura. Voy a crear otro nuevo estilo que son para las letras de mi formato. Y le voy a poner OK. Y entonces aquí a formato voy a escoger otro estilo de texto, por ejemplo el escrito a mano, pero le voy a poner tamaño 0. Todo lo demás lo voy a dejar igual, tiene lo mismo. Por ejemplo, fíjense, su valor por su estilo automático se llama itálico. Y ya, puedo ponerle todos los demás estilos, hacerla gorda, inclinarla o lo que sea. Entonces, no quiero hacer eso. Ahora yo ya nada más tengo dos estilos nuevos, el que se llama cotas y el que se llama formato, además del estándar que ya tenía. Aquí hay un texto con el que yo voy a estar escribiendo, que es el texto current. Por ejemplo, ahorita voy a poner current a cotas aquí. Entonces los nuevos textos que yo escriba se van a dibujar, se van a escribir con este estilo. Entonces ya lo voy a cerrar. Voy a poner, le cambié, se fijaron que aquí, bueno, cuando yo dibujo con un estilo estándar y le cambio el tipo de fuente o me lo llevo a otra computadora donde tiene ese estilo, pero no está mi fuente, se me puede cambiar. Aquí todas las letras se me actualizaron porque en el estilo del texto, yo en lugar de crear un estilo hace rato, le cambié su tipo de fuente. Entonces eso pasa siempre que yo, a ver, le voy a poner todo lo que ya esté dibujado con un estilo, miren, todo lo que ya esté escrito con un estilo, una vez que le cambie el tipo de fuente se va a cambiar, igual que los otros que ya creamos, cotas y textos. Bueno, ahora voy a poner el comando de text. Aquí me dice que voy a escribir con un estilo que se llama cotas y que su altura es 2. Si yo le pongo clic aquí para escribir, se fijan que ni siquiera me preguntó la altura porque yo ya se la predefiní. Todas las cotas que yo escriba con cotas van a ser tamaño 2. La rotación va a ser 0 y entonces ahora ya voy a escribir. Aquí estoy escribiendo de ese color porque lo personalicé, pero ya le voy a poner by layer para que ya lo dibuje según la capa en la que está. Entonces se fijan que aunque yo quiera escribir cotas con otro tamaño, no puedo, no me pide aquí la opción. Pero ahora sí quiero de text, aquí me dice que estoy escribiendo con cotas. Ahora quiero escribir con el que se llama formato. Le voy a poner en estilo y me dice, estás escribiendo con cotas. Y yo le quiero decir, ahora quiero con formato. Pongo el punto de inicio y se fijan que aquí sí me pide la altura porque el tipo de texto, formato, le puse altura 0.
Entonces ya voy a escribir y le voy a poner nombre de mi proyecto. Está horrorosa esa letra, pero bueno, no importa, ahorita se la cambio. Entonces ya estoy escribiendo con nombre de mi proyecto. Ahora, si quiero escribir con ese mismo estilo, pero quiero ponerle tamaño 1, sí lo puedo hacer porque nombre de mi plano. Sí lo puedo hacer porque lo predefiní a tamaño de texto 0, aquí 0, lo cual quiere decir que siempre lo voy a estar cambiando. Ahora, cotas, mejor ya no quiero que lo deje siempre en 2, lo voy a poner 0. Entonces la siguiente vez que yo escriba con el formato cotas, sí me va a preguntar con qué tamaño quiero escribir. Y a ver, a formato le voy a cambiar la fuente porque no me gustó. Le voy a poner esa que se llama hueca y lo cierro. Entonces ahí está el estilo que se llama formato. Si me voy a propiedades, aquí estilo formato y el tipo de fuente pues es la que ya le puse. Ahora ya nada más para de text, justificar. Ahora no quiero escribir con formato, quiero escribir con cotas. Y entonces pongo el primer punto y ahora sí ya me pregunta, ya me dice, la altura que tenía era 2, ¿quieres 2? No, quiero punto 5. Y entonces olas y ya. Entonces, ¿se fijan? Esa es la importancia de, ¿cómo se llama? De dejar los textos con altura 0. Fíjense mucho, si van a querer que su texto tenga una altura y que no la van a querer cambiar nunca, entonces sí predefinen la altura. Si van a querer un texto que puede tener diferentes alturas, mejor le dejan la altura 0 y ya luego la están cambiando acá en propiedades. Por ejemplo, mejor no quiero que tenga 2, quiero que tenga 1 igual que esta. Y ya, ahí está. Creo que la otra más bien tenía punto 5. Ajá, punto 5, entonces aquí la cambio a punto 5. Y ya, bueno. Y ahora vamos a ver el otro comando para texto. El otro comando se llama multiline text. El multiline text es como un editor de texto dentro de AutoCAD y aplica todo esto que ya vimos. Es muy fácil. Se van a multiline text, le doy aquí clic. Siempre tengo que abrir como un cuadro pues mi cuadro de texto, mi editor de texto. Entonces voy a abrir aquí clic. El tamaño no importa porque ese también luego lo puedo modificar. Entonces le voy a dar un clic aquí. Y entonces nos fijamos que aquí me aparece todo como si fuera un Wordcito, un Word. Aquí me va a aparecer los estilos que yo ya creé. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero escribir con formato ahora. Entonces le pongo formato. Aquí me dice con qué font, con qué fuente está formato y el tamaño que tiene. El tamaño aquí, igual yo se lo puedo cambiar, le voy a poner 3 y voy a escribir. Si por ejemplo no me cabe aquí en mi cuadrito, voy a ampliar aquí el tamaño del cuadro que hice. Por eso les digo que no importa el primer tamaño que ustedes ponen, porque lo pueden estar aquí modificando. Ahora, si lo quieren así, pues bueno, entonces ya lo reducen. Entonces aquí es el estilo de texto, aquí es la fuente, aquí es el tamaño, aquí son las opciones que va a tener la fuente. Por ejemplo, si la quiero hacer negrita, esta fuente, esta fuente no la puedo hacer negrita, tampoco la puedo hacer itálica, pero sí la puedo subrayar y sí le puedo poner una línea abajo, sí le puedo poner una línea arriba. Y aquí son las justificaciones. Las justificaciones, bueno, primero, aquí cancelo. Primero, una cosa. Si yo selecciono este texto y me cambio aquí en el estilo, cotas, se va a cambiar todo el estilo. Ahorita lo seleccioné, nada más para que vean que aunque no lo seleccione, pero me cambio, por ejemplo, estándar, se va a cambiar todo lo que yo tengo escrito. Por ejemplo, si solo selecciono escribir y yo le digo cámbialo como cotas, no me lo va a cambiar como cotas solo la palabra escribir, me cambia todo lo que tenga escrito.
Pero si yo quiero, le voy a dar doble clic para editar un mtext. El otro se llamaba dtext, ¿se acuerdan? Y este se llama mtext. Para editar un mtext, igual le doy doble clic y me lleva al editor. Si yo quisiera cambiar solamente este estilo de texto, no lo cambio en estilo, lo cambio aquí en la fuente y selecciono solamente las letras que quiero cambiar. Ahora, a estas letras también les puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño, les puedo cambiar si quiero el color, ¿qué más quisiera cambiarle? Pues no sé, le puedo agregar un símbolo, por ejemplo, un ángulo, le puedo hacer cualquier cosa. Entonces aquí pues ya nada más ustedes van explorando esto es el entre renglones, les digo es como un editorcito de texto porque aquí viene donde se alinea el párrafo, el interlineado, todas las opciones. Y acá ya nada más, déjenme ver si encuentro. Bueno, aquí en esta parte, si por ejemplo quiero cambiar aquí por ejemplo escribí todo con mayúsculas. Si las quiero cambiar a minúsculas, aquí lo cambio. Aquí sería cuestión de que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, ¿qué más? Alineación del párrafo, bueno, pues esas las que ya vi, las que ya saben, esas son igualitas que en Word. Y pues ya. Ahora, si yo escribo, ya es todo lo del mtext, ya nada más sería cuestión de que ustedes lo exploren y ya vean lo que hace. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo estas, que eran líneas sencillas de texto, que las hice con el comando de text. A ver, por ejemplo, no me gusta esta letra, la voy a cambiar, modificar propiedades y en lugar de que sea el estilo estándar, lo voy a cambiar al estilo formato. Pero ahora no quiero que sea una línea sencilla de texto, la puedo convertir a un mtext, aunque la haya escrito como líneas sencillas. Para eso se van a ir al menú de Express y aquí en Express van a encontrar, se van a ir el menú Express, son menús que van agregando con el tiempo conforme van viendo la necesidad de crear nuevos comandos que facilitan todo. Antes se llamaban rutinas Lisp, entonces aquí los van acomodando. Y por ejemplo, esto se refiere a texto. Aquí lo vamos a buscar de acuerdo a lo que estemos haciendo. Entonces, por ejemplo, para el texto, como es un texto, lo busco aquí en texto. Y aquí voy a buscar una opción que dice convertir un text a mtext. Entonces lo selecciono y simplemente con que seleccione todos los textos que quiero juntar, incluso le doy un enter y entonces se fijan que ya lo junta y a la hora que yo le doy doble clic ya no es cada línea, ahora ya es un mtext. Entonces ahora, por ejemplo, esto lo selecciono y le digo más bien todo, lo pongo aquí. No, ahí está, sí, todo, ya me lo cambia y ya tiene el mismo estilo. Y pues es todo lo de poner texto. Ahora de tarea, bueno, les voy a dar las indicaciones. Le van a poner texto a sus planos, pero van a ser dobles textos, bueno, varios textos. Al ratito les doy las indicaciones.